Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Seguramente a algunos les sonará parte de lo que voy a explicar en este vídeo, ya que lo he mencionado anteriormente, pero traigo una explicación más detallada de lo que entiendo es el plan de Toki para vengarse y cumplir la voluntad de Oden, ya que hay nuevos datos y además, por lo que he podido ver, me parece que soy el único que defiende esta teoría, así que básicamente me voy a tirar a la piscina ahora que queda poco para que se revele la verdad. Pero vamos a empezar explicando por qué la historia tiene más sentido si Toki está viva, ya que es la base para todo lo demás. Tenemos que ir al flashback de Oden y ahí, aunque el personaje ya había sido mencionado y su silueta aparecía en algún flashback, es formalmente presentado en esta escena, donde está acorralada por enemigos que le dicen que no tiene escapatoria, pero ella les dice que sí tiene una forma de escapar, y nos muestran lo que piensa, que es hora de volver a saltar al futuro. Como ya nos habían explicado su poder, sabemos de qué está hablando, pero curiosamente, esta situación, acorralada por sus enemigos, es muy similar a la de su supuesta muerte. El flashback de Oden finaliza tras su ejecución, con la continuación de su voluntad en los Vainas Rojas y en Toki, pues le deja una carta donde le explica la guerra que va a haber en 20 años y le pide que si muere use su poder para... Y como suele hacer Oda, nos deja sin saber qué le pide exactamente. Pero Toki acaba resuelta a cumplir la voluntad de su marido y le dice que no se pierda lo que pasará dentro de 20 años en el futuro. También tenemos esta escena en la que Oden le pregunta si ha venido de hace 800 años en el pasado buscando el día en el que el mundo haga el gran cambio y que, si es así, solo tiene que saltar 20 años más. Y es que esta es otra. El único que nos da información sobre el siglo vacío es Oden, tras estar en Laugh Tale. Es decir, nos traen un personaje directamente desde el siglo vacío y no se usa eso en ningún momento. Si Toki estuviera muerta, todo ese viaje desde hace 800 años, que seguramente tendría su propio propósito, todo el misterio que trae perteneciendo a una de las familias más importantes de Wano, pero ella nunca habiendo estado allí, toda esa parte con un potencial increíble sería inútil y el hype plantado sobre la información que tiene habría sido para nada. Si miramos de nuevo la escena de su supuesta muerte, teniendo en cuenta todo lo planteado, que tiene una forma sencilla de escapar, que tiene una misión y una familia que defender, lo que estaríamos viendo sería básicamente un suicidio. Alguien que decide dejarse matar a pesar de tener una misión y una promesa que cumplir con su familia. Pero si partimos de una base en la que Toki sigue viva y ha seguido con la misión encomendada, entonces queda mucho de lo que hablar y podríamos buscar qué ha estado haciendo hasta ahora en favor de abrir el país de Wano para los protagonistas de esa gran guerra y, de paso, vengarse de la caída en desgracia de la familia Kosuki, que ahora también es la suya, con la muerte de su marido, su suegro y la persecución de sus hijos. Ya antes de la ejecución de Oden, este le indica a su mujer que sus 2 espadas deberían ser entregadas a sus hijos, y sabemos que estas fueron custodiadas por Hitetsu, así que Toki se las debió entregar a él. Ya he especulado bastante sobre este misterioso personaje, pero aunque él y Tama han estado pasando dificultades para comer, entre lo poco que ha comido Tama, hay una fruta del diablo de las de verdad. Y no sabemos si Hitetsu tiene el poder de alguna fruta o no, pero lo que sí sabemos es que su tetera sí lo tiene. Los objetos con el poder de una fruta son extremadamente raros, ya que, según nos han dicho, es un hito que solo el Dr. Vegapunk ha conseguido, pero ahí lo tenemos. De aquí tienen que salir más cosas, y lo que salga podría implicar a Toki, pero como esto ya lo he tratado en vídeos anteriores, sigamos. Lo siguiente es el ataque al castillo de Oden. Allí, como parte de ese plan, envía a Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiku y Momonosuke 20 años al futuro con la misión de contactar a sus aliados en Zou para la batalla por la liberación de Wano. Esto lo dijo Oden literalmente, y si de paso pueden traerse a algunos de los protagonistas de esa gran guerra que ocurrirá, pues mejor. Los que se quedan en el castillo ardiendo junto a Toki son Kawamatsu y Hiyori. El Vaina Roja será el encargado de la protección de la niña, pero vamos a pararnos en esta escena porque pasan más cosas. Antes de que lleguen los Vainas Rojas aparece Kaido, y aquí Toki reitera que siempre tienen la opción de escapar con su poder, esta vez diciéndoselo a sus hijos para apaciguarles el miedo que están pasando. Pero Kaido aparece, noquea a Toki y tenemos la escena por la que Momonosuke tiene miedo a las alturas, en la que Kaido lo tiene agarrado del cuello en lo alto del castillo. Hemos visto que el poder de Toki le permite escapar de cualquier situación, pero también le permite enviar a otros al futuro. Es verdad que no sabemos las limitaciones de esta técnica, pero hasta donde hemos visto, no necesita siquiera tocar a los que envía. Con lo que no podría haber enviado a Kaido 40 años al futuro, entonces. Tal vez Kaido fue muy rápido, pero si Toki está en Onigashima y viva, ¿no podría enviar a Kaido ahora, 20 años al futuro, cuando la gran guerra ya habrá acabado y todo el mundo estará unido?
Entonces, si Kaido quisiera imponer su voluntad, tendría el mundo entero en su contra. Y además, los piratas bestias se desmoronarían ahora tras la desaparición de Kaido. Básicamente, se trataría del final de la batalla de Onigashima. Supongo que esta no es una posibilidad que se plantee Oda y que la fruta estaría nerfeada de alguna manera, como ya hemos visto que ha pasado con el poder de Trafalgar Law. Es como preguntarnos si Sugar derrotaría a Kaido con solo tocarlo. Pero ojo a la posibilidad de enviar a otros, porque eso podría usarse de nuevo. Pero si seguimos con la cronología, lo siguiente fue escapar a caballo del castillo y presentarse ante la gente de Kuri para hacer su profecía, que tenía sus propósitos también. Tal vez el principal fuera hacer que los aliados tuvieran una razón y una esperanza para aguantar 20 años, y después Toki se dejaría matar. Al hilo de lo ya mencionado, quiero destacar cómo nos muestran que lo que piensa justo antes de exponerse a la muerte es un momento en el que Oden le sugirió que saltara 20 años para estar cuando el mundo cambiara. ¿Y después qué? Bueno, yo tengo un vídeo de hace casi 2 años que plantea que la Komurasaki que fue al castillo de Orochi podría ser Toki. Ese vídeo es anterior a que se revelara que Kyoshiro era Denjiro y que le asignaba a Hiyori una nueva identidad como Komurasaki. Eso parecía desmontar la teoría, pero enseguida me di cuenta de que todos mis argumentos eran sobre la Komurasaki del día que va al castillo de Orochi, que, curiosamente, también se trataba del primer encuentro entre Orochi y ella. Aparte de un rasgo físico en el dibujo que se muestra en Toki como Komurasaki y no en Hiyori, y la personalidad de la que se planta ante Orochi y lo abofetea, que a mí me parece que se corresponde más con la Toki que hemos visto, todo lo demás es válido para las dos por igual. La canción que tocan, que diga que su padre era un samurái, su muerte pactada con Denjiro, su relación con la hija de Yasuye o Toko, que nos la han mostrado ahora con Hitetsu, curiosamente. Sobre el plan de Denjiro de hacer ver que mataba a Komurasaki en caso de peligro, habría algo que decir, y es que Denjiro se muestra muy tranquilo con la seguridad de Komurasaki. ¿No tarda demasiado en actuar? Recordemos que Orochi pretende matarla aplastándola con la boca de una de sus cabezas, y ahí Denjiro no hace nada, y eso sin saber que iban a ser Nami y Shinobu las que la salvarían la vida en ese momento. Pero, en definitiva, me parece que si Toki está mirando por la seguridad de sus hijos, me cuadra que se preste a sustituir a Hiyori cuando se va a enfrentar a un peligro, aprovechando que son prácticamente idénticas y que gracias a su poder, la diferencia de edad no es la que debería ser entre madre e hija. Y es que One Piece no suele representar parecidos entre padres e hijos, tenemos multitud de ejemplos, incluso en esa misma familia, pues Oden no se parece a su padre, pero Toki es prácticamente idéntica a Hiyori. Y todo parece apuntar a que Momonosuke, ahora que ha hecho su particular salto temporal, es idéntico a Oden también. Y quiero dejar una pregunta. ¿Por qué Hiyori no fue enviada al futuro con su hermano y la mayoría de samuráis? Sí, ya nos lo han dicho, para bajar las posibilidades de perder los 2 herederos de los Kozuki. Aunque realmente saltar 20 años al futuro garantiza sobrevivir esos 20 años, mientras que pasarlos en un Wano gobernado por Orochi y Kaido, que están persiguiendo a todos los relacionados con los Kozuki, hace que esa supervivencia sea una hazaña. La verdad es que parece una excusa, así que cabría preguntarse, ¿qué aporta eso a la historia? Porque el autor lo ha tenido que hacer por una razón y se ha complicado la vida para hacer que sea así. Pero no parece haber ninguna clara. A estas alturas del arco, Hiyori no ha hecho mucho y si encima no fuera la Komurasaki que vimos, pues todavía menos. Bueno, yo traigo aquí una explicación y sería preparar el plot twist de descubrir que Toki está viva y es la Komurasaki que vemos. Si estuviera en lo cierto, Hiyori sabría que su madre está viva y seguramente Otoko y Denjiro también. E incluso hasta Hitetsu. Pero parece claro que hay una intención de destacar la figura de Komurasaki, ya que es la que aparece como guía del arco de Wano, dando inicio y final a cada acto. Bueno, pues el día ha llegado y la batalla de Onigashima comenzó, y aunque yo hubiera esperado la aparición de Toki hacia el final, bajo mi punto de vista no ha sido así. Cuando los Vainas Rojas fueron derrotados, tuvo que acudir a ayudar y hacerles algunas curas. El tema de las curas no es nuevo, aunque tampoco definitivo, ya que vimos a Hiyori curar a Zoro y a Toki curar a Oden. Pero cabría destacar que, aparte de que la silueta coincide, tenemos lo que dice Kawamatsu, que ha visto una cara familiar, pero que tuvo que ser un sueño porque es imposible que fuera real. ¿Que fuera Hiyori sería imposible? ¿Precisamente para el que la ha visto hace poco? Por otro lado, no hay ninguna imagen del rostro de Denjiro en esa escena. Y ahora resulta que Komurasaki aparece ante Orochi, y si he acertado hasta aquí, aunque fuera vagamente, tendríamos a Toki tentando a un Orochi al que recordemos, según parece, solo le queda una cabeza, o sea, es su última vida. Por lo que parece que la venganza está servida.
Solo me queda una duda para que Toki sea finalmente la que acabe con Orochi, y es que hemos visto a los vainas rojas repartirse por toda la isla, y el único que no sabemos dónde está es Denjiro, con lo que podría ser él el que apareciera para dar el golpe final. Y Emma parece haber reaccionado a la canción Princesa de la Luna, que también es algo que valdría tanto para Hiyori como para Toki. Y también tenemos la obsesión de Queen por Komurasaki, que se vuelve a mencionar en este último capítulo y que también podría usarse de alguna manera. Ya veremos cuándo se hace la revelación, pero veo cada vez más indicios que apuntan a que Onigashima puede acabar explotando. Por ejemplo, los personajes se están encargando más en minimizar los daños que en impedirlo. Así que si Oda hace uno de esos cliffhangers suyos y finaliza un capítulo con la imagen de Onigashima explotando en el cielo con todos los personajes en ella, nos dejaría una semana o varias teorizando cómo pudieron haberse salvado. Y una posibilidad sería que Toki los hubiera enviado a todos unos minutos al futuro, salvándolos así. Eso cuando aún queda lucha, porque me parece que todavía quedan cosas por pasar en tierra firme. Por ejemplo, tenemos a un Momonosuke adulto que no ha parado de practicar con espadas de madera y la otra espada de Oden, la Ame no Habakiri, justo ahí. Y, junto con eso, también tenemos esa manía mía de que lo sembrado durante el arco sea usado. Pero, como diría Katakuri, creo que estoy mirando demasiado hacia el futuro. Bueno, supongo que queda claro que para mojarme de esta manera en algo que se revelará en poco tiempo tengo que estar muy convencido. Y claro, ese es el caso. Así que espero que os haya gustado esta teoría y si es así, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!